¿quién pues será este niño? Hablando de Juan Bautista. Hoy quiero hablar acerca de el nacimiento del Señor Jesús y hablar de ese proceso, hablar de lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña, que es bien importante tener en cuenta cada detalle, cada verso que a veces pues leemos y a veces no nos quedamos a meditar, examinar y extraer para nuestra vida lo rico del texto de la palabra de Dios. Así que el espíritu de la profecía en la palabra de Dios acerca de el nacimiento del Mesías, del Señor Jesús, yo quisiera tomar dos textos del Antiguo Testamento, hay muchos más, pero quiero tomar dos textos de Isaías. El primero es en Isaías 7:14, donde la profecía dada por el Señor a través de Isaías, en Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Mateo nos escribe, el evangelista Mateo nos da la interpretación o el significado de lo que significa el nombre Emmanuel. En Mateo 1:21 dice que traducido Emmanuel es Dios con nosotros. Así que este niño que se va a manifestar es Dios con nosotros, en forma humana, en forma visible, de una forma palpable. Y ya en el verso del mismo capítulo 7, me llamaba la atención este verso, porque en el verso 15 dice que este niño que va a nacer, dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Otra versión de este pasaje dice que comerá leche espesa y cuajada. Entonces mire lo que la palabra de Dios nos está mostrando, que ese niño que va a nacer es Dios con nosotros, pero nos muestra la sencillez de la vida, la muestra como este niño va a ser un niño como cualquier otro, que aunque es Dios manifestado en carne, va a tener un proceso donde ese niño va a probar el alimento, va a degustar como todo recién nacido, va a comer, su alimento va a ser la leche, y dice que la miel que se le daba a los niños, otras versiones dice cuajada. Pero entonces nos está mostrando la sencillez, ¿sí?, de la palabra de Dios, de lo que iba a acontecer con este niño. En Isaías capítulo 9, el verso 6, dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y mira estas características de este niño. Y dice, el principado sobre su hombro, o sea, lo que recae, el peso que hay sobre este niño, sobre sus hombros, tiene unos títulos que solo puedes dárselo a Dios. Y dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Así que si a Juan Bautista, que fue superdotado, si me permiten esa palabra, que Juan Bautista, la palabra de Dios nos muestra que fue un hombre que fue superdotado con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ahora aquí la palabra de Dios no nos está mostrando de que este niño iba a ser dotado del Espíritu Santo, sino que este niño es precisamente Dios manifestado en carne. Y mire lo importante de esto, porque, y quisiera hacer un énfasis en esto, para los jóvenes que puedan escucharme, que me estén viendo,
la manera en que hoy en día nosotros, los líderes, hemos reducido al Espíritu Santo a un evento, a un programa, a una semana o a un momento. Porque hoy en día lamentablemente se habla de campamentos juveniles, se habla de la semana juvenil y buscamos como lemas donde hablar sobre el Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el fuego del Espíritu Santo, ungidos hasta los huesos. O sea, ponemos títulos a programas para reducirlos solo a eso, a un programa. Pero en la palabra de Dios nos muestra lo importante de lo que es el Espíritu Santo, que lamentablemente nosotros lo hemos reducido. Pero por allá hubo un momento donde Moisés necesitaba construir, necesitaba edificar un tabernáculo donde la gloria del Señor se iba a manifestar de una manera majestuosa. Y se necesitaban hombres que fueran inteligentes, que fueran personas capacitadas. Y pues la manera de Dios capacitar a las personas era manifestando o llenando con su Espíritu Santo a dicha persona. Y en Éxodo 35 nos habla de un hombre llamado Bezaleel. Y mire lo que dice en el verso 33. Dice: Jehová ha nombrado a Bezaleel y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Y mire esto: en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Y mire esto: para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda clase de labor ingeniosa. Mire que hoy en nuestro contexto el Espíritu Santo lo hemos reducido a una semana, a un fin de semana, a un procampamento, recesión del Espíritu Santo. Y nos preocupamos mucho por si la persona ya habló en lenguas, si ha sentido esa gloria, la presencia de Dios que no podemos negar. Es algo maravilloso, es una experiencia que marca nuestras vidas, nuestros corazones. Pero el Espíritu Santo va mucho más allá de hablar en lenguas. El Espíritu Santo va más allá de tener ese gozo. El Espíritu Santo me muestra la habilidad, los recursos, la capacidad, la dotación que Dios le da a su Hijo cuando lo llena con su Espíritu Santo. Dice ahí que es para trabajar, para hacer bienes, para que tenga inteligencia, para que sea una persona con sabiduría, y esta sabiduría es espiritual. Pero también la palabra de Dios nos muestra que esta sabiduría es un hombre que aquí en la tierra tiene esa sabiduría y la usa. De hecho, por eso uno encuentra que 3 jóvenes en Babilonia, se dice que el calificativo que recibieron por el rey era que estos 10 jóvenes eran 10 veces mejores. ¿Y por qué eran 10 veces mejores? Porque hablaban en lenguas. Ni siquiera hablaron en lenguas. Ni siquiera tuvieron ese privilegio que tú y yo tenemos de hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo nos da que hablésemos. Entonces, estas personas, ¿por qué fueron 10 veces mejores? Porque estaban en una posición de un gobierno, ejercían leyes, daban consejos, daban palabras. O sea, estas personas en todo trabajo que realizaban eran mucho mejor que cualquier otro. Dios los había capacitado. Lamentablemente hoy tenemos una juventud que se preocupa mucho por ese programa, por la semana juvenil, por hacer énfasis en eso, en procesión del Espíritu Santo. Pero la realidad es que los líderes se han olvidado
de que el Espíritu Santo es una herramienta, una capacidad, una dotación para el Hijo de Dios, para que funcione mejor en su trabajo, en su universidad, en su colegio y en todo lo que haga pueda verse la gloria de Dios sobre él 10 veces mejores. Pero lamentablemente nosotros lo hemos reducido a un momento, lo hemos reducido como, y esto tanta énfasis que hago es porque me duele, hermanos, de ver cómo nosotros hemos hecho tanto daño a la juventud sin comprender el alcance de lo que Dios ha hecho al llenar con su Espíritu Santo a los jóvenes. Esto va más allá que una emoción, esto va a trascender el día en que nosotros comprendamos que el Espíritu Santo nos dio una capacidad para todas las áreas de nuestra vida. Así que no estamos hablando de una persona, de un niño que va a nacer y que va a ser dotado con el Espíritu Santo, sino que estamos hablando de un niño que es Dios, que es decir, es el omnipresente, es el omnisapiente, es el Altísimo, es el Alfa, es la Omega, es el principio y es el fin, es el creador de todas las cosas. No estamos hablando de cualquier persona, de cualquier ser que ha venido a este mundo, sino que estamos hablando de Dios manifestado en carne. Y la presentación que he leído en Lucas, donde menciona cómo José y María presentan al niño conforme a la ley, para cumplir con lo que está escrito en la palabra del Señor. Y dice que circuncidaron al niño a los 8 días de su nacimiento. Y dice aquí la palabra de Dios nos resalta todas estas cosas. Y quiero hacer énfasis en esto porque después de que presentan al niño y donde hay un despliegue de un hombre que esperaba la consolación de Israel, donde hay una mujer que es una profetisa que le servía a Dios y que habla tantas maravillas del niño a todas las personas con las que ella se cruza, habla maravillas y habla de que este niño tiene un futuro que va a cambiar la humanidad de la raza humana, que va a marcar un antes y un después de la manifestación de este niño. Pero en la Biblia nos muestra en Lucas 2, el verso 21, que la Biblia dice, desde el verso 39 al 40, mire lo que dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, dice que volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el verso 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Está aquí mostrando el escritor la parte humana, ¿sí? Porque Dios ni crece, ni nace, ¿sí? Dios no tiene un principio y no tiene un final. Pero el escritor me está mostrando que aunque es Dios manifestado en carne, está mostrando que ese niño necesita un proceso, necesita una formación, que ese niño no se va a quedar siendo un niño, sino que ese niño va a crecer. Y por eso muestra que ese niño crecía y dice que se llenaba de sabiduría y crecía delante de Dios en gracia y delante de los hombres. Y luego usted va a encontrar que Lucas nos presenta que a la edad de 12 años, dice que su familia viene a Jerusalén, allí al templo, para rendir una fiesta. Pero cuando se regresan, dice que se desapareció, no encontraban al niño Jesús con 12 años y empiezan a buscarlo entre los familiares, entre los parientes, y no pueden encontrarlo, de tal manera que la opción que tienen es devolverse allí a Jerusalén para ver qué ha pasado. Y quiero hacer énfasis también en esto.
porque en el momento que llegan allí a Jerusalén y entran al templo, dicen que encontraron al niño sentado con los doctores de la ley. O sea, note bien esto. Está allí este niño haciendo preguntas a los doctores de la ley. Y eran preguntas muy difíciles. Y a él también le hacían preguntas. Y la gente, los doctores de la ley, estaban anonadados, estaban perplejos, estaban maravillados de la inteligencia y de las respuestas del niño Jesús con tan solo 12 años. Pensemos qué podría pasar por la mente de los doctores de la ley. Aquí hay un niño docto, aquí hay un niño superdotado, aquí hay un niño que necesitamos tenerlo en este lugar porque las maravillas que hablan, es necesario que esté aquí con nosotros. Vamos a usarle, vamos a ponerle a dirigir, vamos a que Él transmita enseñanzas, al que Él enseñe la palabra, porque su conocimiento es vasto, es mucho su conocimiento, es su inteligencia. Pero la palabra de Dios muestra que en pocas palabras dice que el niño se devolvió con su padre y con su madre a Nazaret, y dice que les estuvo sujetos hasta el día de su manifestación. Y es bien importante porque el Señor no se presentó a la edad de esos 12 años y presentarse al mundo y quedar para la historia como lo llaman hoy en día el niño Dios, como el niño maravilla, como aquel niño que marcó la historia de la raza humana. Pero la Biblia me muestra que este niño a la edad de 12 años volvió con su madre y su padre a Nazaret y dice que les estuvo sujeto. No se volvió a saber nada del niño Jesús. ¿Cuántas personas, hermanos, si entrásemos hoy en nuestro contexto, si tú en tu congregación tuvieses un niño con estas cualidades, ¿qué no harías tú con él? Es más, por ahí vemos niños predicadores. Es más, por ahí hay muchos hermanos que cogen a un niño de esto, que tienen una capacidad, tienen unas habilidades dadas por Dios y le llaman el pastorcito. Y lo aprovechamos y decimos, no, la próxima semana el niño predicador. Hermanos, sin saber qué daño podemos estar haciendo. La palabra de Dios nos está mostrando la manera, hermanos. Hay que cuidar a nuestros niños. Hay que saber que ellos están en una etapa de niños. Hay que entender que le podemos hacer daño. Ellos no pueden alcanzar a comprender la magnitud y no pueden alcanzar a dimensionar. Y por eso podemos dañar la obra que Dios quiere hacer con ellos. Sí tienen un talento, tienen un ministerio, pero hay que cuidarlos. Y por eso la palabra de Dios nos muestra que el niño Jesús volvió a casa de sus padres y estuvo sujeto. Y pasan 18 años sin que se vuelva a saber nada de él. Y mire, hermano, lo que Pablo dijo a los de Corinto. Primera a los Corintios capítulo 13, el verso 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño, juzgaba como niño. No sé por qué hay padres y porque hay líderes de jóvenes que quieren que los niños, que los adolescentes piensen como adultos. No sé por qué nosotros estamos empeñados en que los niños tienen que tener un pensamiento, en que los niños tienen que juzgar como si fuesen adultos. Pablo dice, cuando yo fui niño, pensaba como niño, juzgaba como niño y hablaba como niño. ¿Por qué queremos que ellos hablen como adultos si son niños? Y es lo que Pablo dice, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Cuando ya fui hombre.
Así que en la palabra de Dios nos está mostrando que es necesario un proceso. Y en esto quiero hablar porque puede ser que seamos niños y no en el estado físico, sino niños espiritualmente hablando. Porque precisamente Pablo le habla a los corintios y les dice, mira hermanos, ustedes son niños en el modo de pensar. Ustedes son niños en la forma en que piensan, en que interpretan la palabra. Y dice, ustedes deben ser niños, pero en malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cuántas personas adultas y tienen un pensamiento de niño y no entienden la palabra de Dios? No comprenden y juzgan las cosas como niños y hablan como niños, que no piensan lo que van a decir, que no miden qué daño pueden hacer con sus palabras. Así que Pablo está diciendo eso, ustedes son niños en la forma de pensar. Hermano, y quiero decirte esto, si nosotros somos maduros en la forma de pensar, vamos a tener grandes revelaciones. Y un ejemplo claro de esto es que la palabra del Señor me muestra que el Señor andaba con un grupo de 12 discípulos. Y el más pequeño o el más joven era Juan, que probablemente ya estaba dejando la adolescencia. Pero entre ellos habían personas adultas como Pedro, como Mateo, como Judas, en la edad de entre 30, 40 años o algunos hasta más años. Así que había un grupo de 12 personas que ya físicamente no eran niños, pero con un pensamiento de niños. Porque en una ocasión el Señor les dice, cuidaos de la levadura de los fariseos, cuídense. Y entre todos ellos, los 12 discípulos, que ya no son niños, sino personas adultas, no comprenden la palabra de Dios y se miran entre ellos y lo único que les pasa por la mente es, claro, nos está diciendo esto porque no trajimos pan. Se nos olvidó traer el pan. ¿Qué vamos a hacer? Dejamos el pan. Mira el pensamiento de los 12 discípulos, la manera en que estaban interpretando la palabra del Señor, con un pensamiento de niños. Y luego tiene que venir el Señor a aclararles y decirles, yo no les estoy diciendo que se cuiden de la levadura del pan, sino que les estoy diciendo que se cuiden de la doctrina de los fariseos, de la doctrina de los saduceos. Y entonces dice que ellos comprendieron, es decir, les cambió el pensamiento y se dijeron, ay, y nosotros pensando que era que no mezcláramos el pan, no le echásemos levadura, que nos cuidásemos de ello, el daño que nos haría la levadura al pan, y resulta que era de la doctrina. Y si usted se lee bien, hermano, todo esto, usted va a encontrar que cuando cambiaron de pensamiento, cuando maduraron en sus pensamientos, viene una de las revelaciones más grandes en la palabra del Señor dada a un hombre que tenía antes un pensamiento de niño. Y es allí donde el Señor, después de que ellos cambian ese pensamiento y ahora tienen un pensamiento maduro en el Señor, entonces Él les lanza una pregunta y les dicen, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Y todos empiezan a decir, pues Señor, la gente dice que tú eres Juan Bautista que ha resucitado. Otros dicen que tú eres Jeremías o Elías o alguno de los profetas antiguos. Eso decía la gente. Pero luego les dice el Señor, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y si usted lee bien, eso está en Mateo 16, léaselo todo. Y sígalo leyendo, porque después de que ellos cambian ese pensamiento, interpretan bien la palabra del Señor.
Cuando ahora son maduros en el pensamiento es donde viene esta revelación a un hombre que ha cambiado, que ahora tiene una madurez espiritual. Y en ese momento, hermanos, viene una revelación, viene como un susurro, como que a Pedro se le quita una venda de los ojos. Parece que hay una iluminación tan grande para Pedro, que es en un momento, no sé si estaba sentado o la manera en que estuviese, si estaba sentado, se pone en pie y alza la voz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, esta revelación para Pedro y sus compañeros, los discípulos, los 11 y Pedro, no iba a llegar a ellos si no crecían, si no eran personas maduras en su forma de pensar. Esta revelación viene a ellos después de que ahora alcanzan una madurez espiritual. Y es allí donde Dios le entrega a un hombre limitado como tú y como yo una de las más grandes revelaciones. Porque muchos de los doctores de la ley, el sumo sacerdote y gente principal entre el pueblo como Herodes, como Pilato, como todas esas grandes personas reconocidas por su posición, quisieron saber quién era el Señor. Y no pudieron conocerle. Pero un hombre que con un pensamiento que antes era un pensamiento de niño y juzgaba como niño, cuando cambió ese pensamiento, vino una de las más grandes revelaciones. Hermano, esto no hay con qué pagarlo. Si nosotros pudiéramos decirle a Dios: Señor, ¿con cuánta plata me puedes dar esta revelación tan grande? Saber quién es el Señor, eso, hermano, no tiene precio. Pero esa revelación vino cuando ellos fueron maduros en su pensamiento. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántas cosas grandes, cuántas verdades y revelaciones Dios te quiere dar a ti? ¿Cuántas cosas? ¿Pero crees que estás preparado mentalmente para recibirlas? ¿Crees que si Dios te da una revelación, una iluminación hoy, podrías soportarla? Porque, hermano, lo que Dios da es grande y tiene un peso. Pablo dice que es el peso de la gloria del Señor, y ese peso, hermano, es grande. Tú tendrías la fuerza, tú tendrías la capacidad para recibir todo lo que Dios te quiere dar hoy. ¿Tendrías esa capacidad mental o te echarías a perder? Porque, hermano, mire Pablo. Pablo fue un hombre que Dios lo llevó hasta el tercer cielo. Hermano, y pregúntese usted si no es verdad esto. Si tú tuvieras esa experiencia que Pablo tuvo de ser arrebatado hasta el tercer cielo y de ver cosas en el cielo y escuchar palabras que dice él, no le es permitido al hombre expresar. A Pablo se le permitió esta revelación. Dígame usted, ¿qué haría usted al día siguiente? ¿No llegaría, si tú no eres el pastor, si tú eres el líder de jóvenes, o si tú simplemente por la gracia de Dios has conocido y te congregas, no llegarías a tocar la puerta del pastor y a decir: pastor, necesito contar un gran testimonio que pasó conmigo? ¿No llegarías tú a buscar como farándula, reconocimiento y salir en el Heraldo, salir por las redes sociales y decir: el hombre o la mujer que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó palabras inefables, donde vio cosas maravillosas? ¿No estarías tú como esperando ese momento para contar tu testimonio? Pero note que ese peso de la gloria, de la revelación que Dios le dio a Pablo, pasaron 14 años y nadie sabía de esa experiencia. Porque era un hombre maduro, era un hombre con una madurez espiritual, que Dios podía darle grandes revelaciones y sabía que ese hombre no se iba a echar a perder. Pero cuántas cosas Dios nos quiere dar a nosotros. ¿Y por qué está limitado Dios?
Porque, hermano, no somos maduros. Porque estamos buscando un reconocimiento. Porque queramos o no, hermanos, es la verdad. ¿Para qué vamos a ocultarle esto? Pero de cierta manera es verdad. Qué lindo tener experiencias. Yo no veo a Pablo ni veo a Pedro diciendo por ahí, bajo mi sombra se sanaron los enfermos. Ni Pablo diciendo, cuando yo me sequé el sudor y luego le dejé por ahí pañuelo, se lo di a tal persona para que fuera y se lo pusieran al endemoniado o al enfermo y quedara libre y quedara sano. Eso no lo contaron ellos. Si usted mira el libro de los Hechos, es Lucas el que lo cuenta, porque la gente decía, a Pablo se le olvidó el pañuelo. Pedro ni se dio cuenta que pasó por aquí, que con su sombra yo quedé sano. No fueron ellos, fueron otros los que hablaron de ellos, porque ellos no se estaban dando crédito, no estaban teniendo un pensamiento inmaduro, hermano, en Dios. Por eso hay cosas muy grandes en Dios que tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que madurar. Y si Dios te regala hoy una experiencia, qué bueno que no estés pensando en subirte a un púlpito a contarlo. Tú dirías, no es para darle gloria a Dios. Eso lo podemos decir quizás entre comillas y juzgarlo. Si verdaderamente lo quieres contar para dar gloria a Dios o para que a través de eso tú seas reconocido. Porque es bastante, hay que ponerlo sobre una balanza. Que usted iba por la calle y Dios lo usó para quizás un muerto y Dios lo resucitó, o sanar un SIDA, qué sé yo, o hacer un milagro extraordinario. ¿Por qué se estás pensando en inmediatamente subirte a contarlo y a predicarlo? Si Dios te pone que lo digas, lo dices, pero si no, hermano, quédese callado. Eso lo hizo Pablo, 14 años guardándose ese testimonio. Y es más, cuando lo contó, ¿sabe qué dijo él? No me conviene gloriarme. No me conviene, hermano, a nosotros no nos conviene. Cuando Dios haga cosas grandes con nosotros, hermano, qué bueno que nosotros aprendamos. A ti ni a mí nos conviene gloriarnos. Hay que entender que el único que merece aquí la gloria y la honra y el reconocimiento es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesús. Por eso, hermanos, quiero hacer tanto énfasis en esto. Hay cosas muy grandes en Dios, pero Dios no se la va a entregar a niños hablando en el sentido espiritual. Así que, mis amados, aquí estamos viendo que en la palabra de Dios, por ejemplo, la Biblia me habla, creo que hace 8 días lo mencioné a Samuel, y Samuel tenía una vestimenta especial. Es más, la Biblia dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Imagínese que Samuel dormía allí en el templo. Samuel estaba ahí cerca de la presencia de Dios, en la gloria de Dios. ¿Usted se imagina cómo se sentía Samuel? Samuel sentía y se gloriaba en su vestimenta, porque es que esa vestimenta no todos la podían tener. Porque, hermano, para ministrar en el templo se necesitaba una vestimenta especial que daba como un crédito, una autoridad espiritual. Y este niño Samuel la tenía. Y todos los días se levantaba a ministrar, se levantaba a hacer aseo, se levantaba a cantar. Y allí estaba. Imagínense cuántos niños y cuántas personas miraban a Samuel y decían, qué honor tan grande tiene ese niño. Qué honor tan grande, mire esa vestimenta. Mire lo que él está haciendo un servicio a Dios. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que Samuel no conocía a Dios. Ni la palabra del Señor le había sido revelada. Hermano, mire, tú y yo podemos tener un talento muy especial dado por Dios. Podemos tener una vestimenta muy especial, que es la de hijos de Dios, de siervos de Dios, de hijos de Dios, hijas de Dios. Pero en eso no nos podemos gloriar. Hermano, si usted tiene una linda voz, si tú tocas un instrumento y de una manera especial, no te gloríes en eso. No te gloríes en tu vestimenta. No te gloríes en eso que te está dando como una identidad ante el pueblo. Samuel se gloriaba en eso porque era un niño, no entendía mucho.
pero no conocía la palabra de Dios. Pero note bien lo que dijo Jeremías. Jeremías dijo estas palabras: si alguno quiere gloriarse, no se gloríe en su talento, no se gloríe en su vestimenta. Jeremías dice: si alguno quiere gloriarse, gloríese de esto, de conocerme y de entenderme. Aleluya. Hermano, aquí no hay nada más gloria que entender a Dios y conocer a Dios. Pare de contar. Así que ¿de qué le servía a Samuel esa vestimenta si no conocía a Dios? Si no conocía la palabra de Dios. Hermano, qué lindo poder tener revelaciones en Dios. Y fue hasta el momento en que Samuel pudo tener un acercamiento a Dios, donde Dios pudo revelarle tantas cosas y hacer de este hombre un hombre que Dios quería usar de una manera tan especial. Y mire, hermanos, ya voy a concluir este mensaje, pero mire la madurez de este joven Timoteo. Timoteo, Pablo le dijo: ninguno, mire, esto es un verso que se cita mucho en la juventud. Y es un texto que se ha predicado, que se ha hablado, cantidad de mensajes se han transmitido a través de estas palabras que Pablo le dijo a este joven Timoteo. Y lo que Pablo le dice a Timoteo es: ninguno te tenga en poco, porque eres joven. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Pero note bien lo que sigue diciendo. Porque dice: sino sé ejemplo de los creyentes. Y mire, hermanos, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estos no son características de un niño. Un niño es imprudente en sus palabras. Un niño es imprudente con lo que dice. Un niño lo que le viene a la mente inmediatamente lo puede decir. Un niño no puede guardar secretos, es muy difícil. Por mucho que tú te acerques al niño y le digas: esto no lo puede saber papá, esto no lo puede saber mamá, esto no lo puede saber nadie, el niño en cualquier momento lo va contando, porque el niño es imprudente. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo: si tú quieres ser ejemplo a los creyentes, tienes que serlo en palabra. Tienes que ser muy prudente con lo que tú dices. Tienes que ser muy prudente con la manera en que tú te expresas. Tienes que ser muy prudente en palabra. Y luego dice: en tu conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Me está mostrando, hermanos, que Timoteo, aunque era joven, estaba listo para ser usado por Dios. Timoteo tenía todos los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, como dice la carta a los Hebreos, el capítulo 5, capítulo 5, versos 3 y 14, mire lo que dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que aunque Timoteo estaba joven, Timoteo estaba preparado para ser usado por Dios, porque era un hombre que, aunque estaba joven, era un hombre maduro, era un hombre prudente en su palabra, en su conducta, en fe, en amor, en pureza. Mire todo lo que estas características de este joven, mi amado hermano, son las características de un hombre maduro. Y no por la edad, sino porque ha permitido que Dios le forme, que no siga siendo un niño inexperto. Dios quiere que tú crezcas y Dios te quiere usar. Pero si sigues siendo un niño en el sentido espiritual, Dios todavía tiene que reservarse todo lo que quiere entregarte. Pero si tú permites que Dios forme tu carácter,
que tú seas una persona madura, que tú entiendas que no es para tu gloria, sino para la gloria de Dios, entonces Dios podrá decir, estás listo. Todo lo grande que te voy a dar no te va a hacer daño, porque estás preparado. Mire, para terminar, voy a mencionarle a dos hombres. El uno, David, y el otro, Sansón. David fue un hombre que fue ignorado por muchas personas. Es más, él fue el que compuso ese salmo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él se sintió que el padre no lo tuvo en cuenta, que su familia no lo tenía en cuenta, pero Dios sí lo tenía en cuenta. Y uno va a encontrar que hubo un momento donde se necesitaba a un hombre. Hermanos, se necesitaba a un hombre que estuviera en el palacio. No se necesitaba a un niño, se necesitaba a un hombre. ¿Por qué? Porque el rey estaba siendo atormentado con un espíritu malo. Y se necesitaba un hombre que tuviera cualidades, capacidades sí humanas, que supiera tocar el arpa. Pero dice la palabra que cuando todos dijeron, ¿y dónde vamos a encontrar a ese hombre? Dice que uno de los criados del rey Saúl dijo, yo conozco a un joven. Y dice, y ese joven sabe tocar bien. Hermano, es que esto es importante. ¿Quién está diciendo que no? Es importante saber hacer bien las cosas. Pero mire más lo que sigue diciendo ahí la palabra del Señor. Este joven sabe tocar bien. Y entonces el rey dice, pues tráiganmelo. Pero el criado no solamente le dice esto, que sabe tocar bien, sino que le dice, además de esto, es un hombre valiente y vigoroso. Y le dice, hombre de guerra. Hermano, no dice, es un niño de guerra. No dice el texto sagrado, es un niño de guerra. Dice, es un hombre de guerra. Es un hombre que ya está preparado, ya está listo para estar en el palacio del rey. Y dice más, prudente. Mire eso tan importante. Prudente en sus palabras y hermoso. Y por si fuera poco, Dios está con él. Hermano, para estar en el palacio del rey, ¿usted se imagina un niño? ¿Sabe que los reyes se cuidaban mucho de quienes entraban en su palacio? Porque tenían muchos enemigos y podían coger a un niño si estaba en el palacio y sacarle información para usarla en contra de ese rey. Por eso, para estar en el palacio del rey, no podía ser un niño que todo lo va contando y todo lo va diciendo y que no es prudente. Se necesitaba un hombre que fuera de guerra, un hombre que ya estuviera preparado. Se necesitaba un hombre que dice la palabra que fuera prudente, que viera lo que viera en el palacio, no iba a decir nada. No iba a ponerse a hablar mal del rey. Es más, mire lo que él jamás habló mal de Saúl. Él lo que decía es, ¿cómo voy a tocar yo al ungido del Señor? El respeto que sentía. Y cuántas cosas malas vio de Saúl. En cambio nosotros vemos algo mal y ya estamos hablando con el prójimo, hablando mal de él, porque no somos prudentes. Por eso, para estar en el palacio del rey, se necesitaba un hombre que tuviera un ministerio, supiese tocar bien, pero que también fuera un hombre, dice ahí la palabra, un hombre valiente y que fuera un hombre vigoroso, que fuera un hombre de guerra y que fuera un hombre prudente. Y además, como añadidura, dice que hermoso. Hermoso. O sea, era el hombre ideal. Tenía todas las características para estar. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Dios no está buscando hermosuras. Dios no está buscando bellezas. Mi hermano, Dios está buscando personas prudentes, valientes. Por eso es que Dios le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente.
Aquí no se necesita de más, hermanos. Ser valientes, ser vigorosos, ser prudentes y creernos que estamos listos para estar en el palacio del Rey. Hermano, estar en el palacio del Rey, cuántas cosas y secretos se van a decir en el palacio. Hermano, si tú estás en el palacio del Rey de Reyes, piensa cuántas cosas vas a escuchar de labios del Señor. Cuántas cosas Dios te va a poder decir. Cuántas cosas Dios te va a poder revelar. Cuántas cosas Dios te va a poder ministrar. Y vas a ser de bendición para el mundo que está tan perdido. Para un mundo que se cree, hermano, que es orgulloso, que son altivos. Pero que no hay nada más grande, como dice una hermosa canción, que estar a los pies del Señor. Hermano, por allá un hombre dijo, muchas personas escogen vivir fuera del palacio, del templo del Señor, pero este hombre dijo, pero yo prefiero habitar un día en los atrios de Dios que 1000 años fuera de Él. Hermano, porque estar en el palacio del Rey es un honor muy grande, es un privilegio muy grande. Y si no, pregúntenle a Isaías, que Isaías un día Dios le permitió entrar en el palacio del Rey y empezó a contemplar maravillas, a seres angelicales, y vio la gloria de Dios, y vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo y las puertas del templo se estremecían. Él vio seres angelicales. Hermano, una revelación de estas. Pero estás idóneo para estar en la casa del Rey este día. ¿Has alcanzado esa madurez? Porque eso le pasó a David, pero en el momento que fue formado por Dios. Y para terminar este mensaje, en Jueces me habla de la necesidad, hermano, de un pueblo que estaba subyugado por los filisteos. Cuántas desgracias estaban llegando al pueblo por causa de los enemigos, los filisteos. Pero dice la palabra que Dios a una mujer estéril le dio un hijo y le dijo, y le vas a llamar Sansón. Este será un hombre consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que su madre sabía que Dios lo había escogido para liberar al pueblo. Pero este niño nació y parece ser que nada pasaba con él. ¿Sabe por qué? Porque todavía le faltaba crecer en Dios. Y es ahí donde en Jueces, capítulo 13, verso 25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Pero me quiero devolver en el verso 24 que dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Pero dice, y el niño creció, y cuando creció, Dios lo bendijo, Dios lo pudo usar. Hermano, cuando tú crezcas, Dios te podrá bendecir. Cuando tú crezcas, Dios podrá decir, ahora estás listo para ser usado. Hermano, ¿quién será este niño? Yo quiero terminar este mensaje preguntándote, ¿quién eres tú? ¿Cuántas cosas Dios tiene para tu vida? ¿Qué pensamientos, qué proyectos, qué cosas Dios se ha trazado contigo? Y la pregunta que tú te haces y la pregunta que yo me hago es, ¿quién serás tú? ¿Quién serás en Dios? ¿Vas a limitar a Dios? ¿O vas a permitir que Dios pueda formarte y que Dios pueda usarte de una manera especial? Y que hoy tú marques una diferencia. Que hoy tú no estés buscando gloria ni fama de los hombres, sino que tu reconocimiento, que tu gloria se la dé Dios a ti cuando tú termines tu carrera y te pueda decir, ven aquí, buen siervo, en lo poco fuiste fiel,
sobre lo mucho te pondré. Pero mi amado hermano, para alcanzar eso, necesitamos llegar a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Hermano, ¿será imposible? No. Lo podemos lograr en Dios, porque la palabra de Dios dice que Él va a mostrarse a una iglesia santa, pura, santa, sin mancha y sin ninguna arruga. Son personas y mujeres, hombres y mujeres, que Dios ha formado y les ha dado una perfección, una estatura, una medida de la plenitud de Cristo. Un varón perfecto, no un niño perfecto, porque todos sabemos que el niño en la adolescencia no es un varón perfecto, porque su voz cambia, su cuerpo cambia, sus pensamientos cambian, tiene cambios emocionales. Hoy quieren una cosa y mañana quieren otra. Hermano, que lo que tú hoy determines, lo que tú quieres hoy, siga lo que sigas viviendo, pasen y pasen los años. Así como Daniel, que dijo, se propuso en su corazón no contaminarse, y luego pasaron muchos años y le preguntan, ¿tú eres aquel Daniel? ¿Tú eres aquel Daniel? Eres el mismo, el que propuso no contaminarse, y siendo un hombre maduro, seguía siendo el mismo en Dios. No cambió de parecer mañana. Por eso, si quieres que Dios te use, tienes que tomar hoy una decisión. ¿Quién vas a ser en Dios? Y proponerte en tu corazón, no en la emoción, sino proponerte en tu corazón que te vas a guardar para Dios y que le vas a dar reconocimiento a Él y que solo vas a reconocer que todo lo que Dios haga a través de tu vida será para la gloria y honra de quien nos ha llamado.